Buenas noches. Aunque estemos convencidos de que todo el tiempo vemos la realidad tal cual es, eso no es verdad. Existe un fenómeno poco conocido llamado pareidolia, que nos hace ver cosas que no existen y oír claramente palabras que no se dicen. Y el programa de hoy está dedicado justamente a explicar la pareidolia, para que ustedes tengan una explicación racional y con pruebas de por qué creemos ver fantasmas, imágenes milagrosas hasta en los sitios más insólitos y oír mensajes presuntamente satánicos en canciones que ni siquiera sospechábamos. María. Buenas noches. Lo curioso es que este fenómeno de la pareidolia reside en la mente de absolutamente todos los humanos, aunque con grandes diferencias culturales, como veremos más adelante. Pero para saber qué es la pareidolia tenemos que distinguirla de otras maneras en que nuestro cerebro es engañado. Por ejemplo, las ilusiones ópticas causadas por los espejismos en todas sus formas, incluyendo el más extraño de todos, el Fata Morgana. Con eso empezamos. ¿Una pequeña laguna bajo el sol inclemente? ¿O automóviles que pasan por el charco sin salpicar ni una gota? No, en realidad ahí no hay agua. Es un espejismo, una ilusión óptica producida por un fenómeno físico. Cuando vemos algo, lo hacemos porque las imágenes viajan con la luz que llega hasta nuestros ojos. Por eso, cuando entramos a un sitio oscuro, no podemos ver nada. La luz es una onda que se propaga viajando generalmente en línea recta, a través de varias capas de aire. En días calurosos, el asfalto de la carretera o la arena del desierto calientan tanto el aire por encima del suelo que provoca que esa capa de aire pierda densidad y la luz disminuya su capacidad de viajar. Entonces, esta busca otras capas de aire donde sí pueda hacerlo, a veces arriba y otras hacia un costado. La imagen real que se ve en el espejismo está arriba, como en el caso de este barco que parece fantasma. Abajo de él está el mar, pero al reflejar el cielo parece estar volando. También puede suceder que la imagen real esté a un lado, como cuando alguien ve palmeras u oasis que en realidad no están ahí, sino mucho más lejos y a un costado. Se les llama espejismos inferiores. Pero también están los espejismos superiores. Por ejemplo, encima de un barco hay otro invertido. La imagen real es la del barco sobre el agua, y la del barco al revés, por supuesto, es el espejismo. Esto sucede cuando encima del suelo el aire está muy frío y arriba hay otra capa de aire muy caliente que refleja la imagen invertida. Un tipo de espejismo superior muy extraño es el llamado Fata Morgana, que alude a la hermanastra del mítico rey Arturo, quien podía cambiar de formas. Y eso es lo que sucede, no por un hechizo, sino por un fenómeno físico en lugares fríos. Provoca que la imagen de los objetos que se encuentran en el horizonte adquieran una apariencia elevada y alargada como falsas paredes de agua o también como castillos. La imagen que está adelante sí existe, por ejemplo la de estas montañas, pero las que aparecen atrás, elevadas y danzantes, no. Esto se produce porque abajo está el aire frío y arriba el caliente, pero además se ha formado entre esas dos capas un ducto de aire que hace que la imagen real rebote y cause una imagen duplicada. En cualquiera de estos casos existe una imagen real, cuya trayectoria se desvía o rebota. En todos estos casos, nuestro cerebro es engañado por fenómenos físicos y no por fenómenos que crea nuestra mente. Vemos porque, aunque ficticiamente, ahí hay algo, y no porque queramos verlo. Bueno, de las legendarias habilidades de la Fata o Hada Morgana viene la expresión construir castillos en el aire, es decir, inventarse un espejismo. Sin embargo, estos tienen una base real porque reflejan distorsionadamente algo que está en otra parte allí afuera. La pareidolia, en cambio, es una ilusión que sucede dentro de nuestra cabeza gracias a un antiquísimo mecanismo evolutivo. Veamos. Nuestro cerebro depende completamente de nuestros sentidos para procesar la información de todo lo que vivimos. Es como una araña. A medida que recopila, va tejiendo todo lo que hemos percibido para darnos una interpretación sobre la que caminaremos. Así es como entendemos nuestro entorno, pero en muchas ocasiones nuestro cerebro nos engaña y nos muestra lo que queremos ver. Realmente el cerebro hace con nosotros lo que él quiere. Y en un momento determinado podemos tener dos formas diferentes de apreciar la realidad, ¿no? Cada persona tiene una forma muy personalizada que está basada en toda la carga cultural que tiene. Por eso, cuando a nuestro cerebro lo bombardean con imágenes, lo primero que hacemos es relacionarlas con cosas que ya conocemos. De ahí que creamos ver animales en las nubes, caras en los árboles, rocas como pirámides.
Toda esta habilidad está bien conectada en nuestro cerebro, que anda acomodando las piezas a su conveniencia para darle orden al caos de tantos estímulos que recibe. Cuando no tiene toda la información, la completa para darle un sentido que nos resulte conocido. A esto se le llama pareidolia, y antiguamente nos sirvió para detectar peligros. Con solo ver unas manchas o un color podíamos estar alerta y salvar nuestra vida del ataque de un animal. Y a la inversa, nuestro cerebro ya viene programado desde el nacimiento para reconocer rostros humanos y así establecer sus primeras relaciones con los de su misma especie. Cuando un ser humano nace, va a tener un fenómeno que se llama de priming, que quiere decir una impronta, lo que primero ve, que habitualmente es la cara de la madre. Y esa imagen se le queda grabada. Y entonces todo lo que sea más o menos relacionado con esa facies le va a llenar de alegría. Por eso se acerca un tío, una tía, gentes relacionadas con el niño, y él va a estar sonreído. Y como las caras son los patrones preferidos por el cerebro, las vemos en todas partes, aunque ni se parezcan mucho a un rostro humano. Estos son algunos ejemplos. Creemos ver una cara donde no la hay. Y el ejemplo más evidente es la llamada cara de Marte. Esta es una fotografía tomada en 1976 por la sonda Viking, en la región marciana de Sidonia. No hace falta mucha imaginación para ver una cara allí. Pareidolia que fue aprovechada por los ufólogos para inventarse que se trataba de la obra de una supuesta civilización extraterrestre. Pero años más tarde, la pareidolia y la mentira de los ufólogos cayeron por su propio peso. Una sonda que voló más cerca y con mejores cámaras fotográficas mostró la verdadera imagen de la colina de Sidonia. Una meseta rocosa formada por la erosión y los vientos, y parecida a nada. Recientemente, la propia NASA divulgó esta foto como una broma para estas locas especulaciones. Descubrieron en Mercurio nada menos que una gigantesca cabeza del ratón Mickey. Entonces, ¿fue Disney un extraterrestre? Buena broma de la NASA, ¿no? Es que el chiste nos hace caer en cuenta que nuestro cerebro nos juega malas pasadas. Como vimos, traemos incorporado este mecanismo ya antes de nacer y por eso es fácil que quienes saben de su existencia nos hagan ver lo que quieren que veamos. Así se inventan explicaciones sobrenaturales y aprovechan para vendernos de todo. Así es, y de eso hablaremos cuando volvamos. Ufólogos que muestran astronautas mayas de la antigüedad, helicópteros en templos egipcios y ahora un marciano limpiando el robot Curiosity. Y la más común de todas las pareidolias, gente que ve imágenes religiosas en los lugares más insólitos y las considera un milagro. Enseguida volvemos. Nuestro pobre cerebro tiene mucho trabajo recibiendo y procesando montones de estímulos, sobre todo visuales. Y como tiene tanta información, debe conformarse con ver las cosas en grueso, no fijarse mucho en los detalles y clasificar las imágenes en carpetas donde se almacenan cosas ya conocidas. De esta manera, si alguien nos dice qué estamos viendo, nos ahorra trabajo y por lo general también nos termina vendiendo algo. La década de los 70 y los 80 fueron pródigas en libros que daban por ciertas las visitas de extraterrestres, basadas en presuntas pruebas que no lo eran en absoluto. Por ejemplo, Erich von Däniken se aprovechó de los símbolos de esta tumba maya para inventar una historia que vendió como el astronauta de Palenque. Él decía que esta persona estaba recostada dentro de una cápsula espacial con volantes, pedales y palancas, un extraterrestre que tuvo contacto con los mayas hace más de 1200 años. Cuando apareció su libro, los primeros astronautas rusos y norteamericanos viajaban reclinados en estrechas cápsulas espaciales llenas de aparatos. De esa imagen se aprovechó para hacerlo pasar como un astronauta, cuando en realidad se trataba de la representación de un rey y su encuentro con los dioses. Estos pseudocientíficos crean historias tan fantásticas que ni el propio Spielberg las podría imaginar. Por ejemplo, un helicóptero, un tanque, un avión y hasta un submarino milenarios encontrados en el templo de Abidos en Egipto. A simple vista, esto parece un helicóptero y esto un tanque de guerra. ¿Hechos por los egipcios hace miles de años? No. Todo se debe a que en esa época cada reinado trataba de borrar los mensajes de sus antecesores y montaban una figura sobre otra. A esto se lo conoce como palimpsesto. Las figuras se formaron por pura casualidad, pero la historia de Abidos sin duda les dejó buen dinero a los ufólogos.
Bueno, pues están felices con las creencias de los humanos porque redunda en importantes réditos económicos, en fama, en prestigio. ¿Cuál es el antídoto para eso? El conocimiento. Es decir, estas interpretaciones equivocadas indudablemente nacen de la ignorancia de las personas. Y es que inventarse historias ridículas parece ser muy fácil. Ahora resulta que en Marte se ve claramente a un marcianito limpiando el rover Curiosity. Y aunque la NASA aún no encuentra vida ahí, los charlatanes ya lo hicieron y dicen ver en esta foto a un marciano muy fashion. Lleva una mochila, un peinado estilo Neymar y hasta utiliza unas gafas donde apenas llega la luz solar. Pero una vez más, todo es producto de la pareidolia. Solo se trata de la sombra del Curiosity. Las gafas son una ilusión causada por esta piedra. Y por si le queda alguna duda, aquí están más fotos que nos muestran la misma silueta desde otros ángulos. Un engaño más de quienes tratan de aprovecharse de los errores de nuestro cerebro. Todo el tiempo, aunque inconscientemente, estamos creando patrones que nos permitan identificar lo que observamos y darle un sentido. Es una ventaja evolutiva, adquirida para poder sobrevivir. Y si a eso se suma que creemos firmemente en algo, más fácil es caer en la alucinación de la pareidolia. Por ejemplo, si en el cerebro tenemos un archivo llamado Buda o Jesús o Alá y somos muy creyentes, es probable que creamos ver a nuestro Dios en cualquier parte, literalmente. Si Juan Diego vio lo que vio, pues nadie más ha vuelto a ver lo mismo. O si algunos le vieron llorar a la Dolorosa, pues nadie después de esa generación volvió a tener la misma experiencia. Entonces son fenómenos que son exclusivamente fruto de la percepción. Esa percepción personal sucede porque a menudo el cerebro interpreta a su antojo las imágenes que le rodean. Cuando el observador es un ferviente creyente cristiano, será fácil que vea santos y vírgenes en donde no hay. ¿Qué ve aquí? Una mancha de humedad en una ventana. ¿Y aquí? Una fotografía en la que penetra un haz de luz. Algunos ven a la Virgen María en la ventana y a un ángel en este destello de luz que es muy común en las fotos con poca iluminación. En ambos casos, una imagen incompleta o confusa llega al cerebro y éste decide completarla. Esta es la fachada de un edificio en la Florida. Hace algunos años, en una de las ventanas surgieron unas manchas de humedad. Y ese solo hecho convirtió al inmueble en lugar de peregrinación para miles de creyentes, que veían en estas formas a la Virgen de Guadalupe, aunque otros veían cualquier otra cosa. La Iglesia suele ser cautelosa con estos fenómenos para evitar afirmaciones ridículas como la de esta mujer, que al sacar un sándwich del horno vio en la mancha del pan la cara de la Virgen María. Tan famoso se hizo este bocadillo de queso que hoy lo exhibe un casino de Las Vegas que lo compró por nada menos que $28,000. Michael Shermer es un reconocido escéptico. Él se pregunta si estas imágenes no podrían ser de alguien más que no sea la Virgen. Pero realmente, ¿a quién se parece? ¿A la Virgen María? Tiene esos labios de los años 40. Entonces, ¿realmente es el milagro de María o el milagro de Marge? Cada uno ve lo que quiere ver. Lo cierto es que estas formas son producto de reacciones químicas, de la casualidad o de las antojadizas formas que adquieren las nubes o el humo. Sin embargo, hay gente que ve ángeles y cristos en el cielo, y con la misma facilidad que otros encontraron la cara del diablo en el humo desprendido de los incendios de las Torres Gemelas. ¿Por qué lo hacen, si ahí no hay nada? Por la pareidolia. Por las millones de imágenes que nuestro cerebro tiene archivadas y que usa para darle forma conocida a aquello que no la tiene. Y depende de lo que cada persona crea o no crea. Claro, lo que la persona ve está íntimamente relacionado con sus valores culturales, con sus ideas religiosas. Por eso, pues, un occidental no va a ver plasmado en un árbol la imagen de alguno de los miles o millones de dioses que tienen, por ejemplo, los de las religiones hindúes. Eso no va a ocurrir. ¿Cristos en barras de chocolate, en pancakes y hasta en la plancha? No, las manchas son manchas, no mensajes divinos. Los creyentes ven lo que quieren ver, porque lo necesitan como una manera de reafirmar su fe.
pero mientras lo hacen, seguramente que otros tratarán de sacar provecho de su ingenuidad. Entonces, mucho cuidado, porque si al engaño natural de la pareidolia le sumamos el fanatismo en alguna creencia, eso puede estar asociado a una patología que hace que el paciente crea ver mensajes celestiales y personalizados en todos lados. Y por el contrario, también puede que escuchen mensajes satánicos en canciones puestas al revés o incluso palabras en español, aunque la canción esté cantada en otro idioma. Se van a sorprender de lo que la pareidolia es capaz de hacernos oír. Y además este fenómeno nos da una explicación contundente de por qué creemos ver fantasmas. Ya volvemos. Recientes estudios revelan que cuando conocemos a una persona tardamos apenas 0,2 de segundo en formarnos una primera impresión. Esto le sirvió a nuestros antepasados para clasificar a las personas en amigos o enemigos. Y los que sufrían de pareidolia más exagerada también podían armar la imagen de un animal con ver solo una mancha. Eso les salvó la vida y así pudieron dejar hijos. Pero aquellos cuyo cerebro se demoraba en detectar algo murieron jóvenes. Por eso, hoy nuestro cerebro saca conclusiones apuradas con los pocos elementos que percibe. Y peor, si no podemos ver con claridad. Esa es la mejor explicación de por qué vemos fantasmas y por qué desaparecen. Ahí va. La vista es uno de los sentidos que más puede engañarnos. Nos hace ver cosas que no están en nuestro campo visual, sino archivadas en el cerebro. Y eso ocurre porque nuestra visión tiene grandes limitaciones. Hágase esta prueba. Extiende el brazo y levante el pulgar. Verá que allí sí puede enfocar con claridad, pero todo lo demás de alrededor se torna borroso. Haga otro experimento. Cúbrase los ojos de esta forma y sin dejar de mirar hacia adelante trate de identificar lo que hay en los costados. Verá que todo es absolutamente distorsionado y borroso. Entonces, si estamos muy concentrados viendo una película o leyendo un libro y de pronto con el rabillo del ojo vemos un movimiento o una sombra, nuestro cerebro armará la imagen de lo primero que se le ocurra. Cuando algún tipo de información nos llega hasta la parte periférica, nosotros inmediatamente nuestro cerebro tiene que comenzar a asociar esa información, darle una organización y darle un significado. Por lo tanto, es normal que a veces la gente que capte información con su visión periférica interprete eso como si fuesen fantasmas o si fuesen seres inmateriales. Esa es la mejor explicación para quienes dicen ver almas en pena, bultos o aparecidos. Es la razón por la cual nunca se ven estos seres sobrenaturales claramente y de frente. Es que apenas giramos la cabeza para verlos, desaparecen. Y es porque cuando vemos claramente, el cerebro ya puede identificar que se trata de cualquier otra cosa. Y por supuesto, solo le sucede a quienes creen en estas cosas. Si pensamos que las almas vagabundas existen, el miedo hará que nuestro cerebro arme una imagen fantasmagórica, cuando el rabillo del ojo ve pasar una mosca o cuando una cortina vuela por el viento. El fantasma es parte de esta imaginación así calenturienta de los humanos, este afán de buscar cosas sobrenaturales, algo de qué aferrarse. Entonces, es una idea atractiva que un ser humano se descarne y sea su alma la que aparece en tales o cuales circunstancias. Y esos son los fantasmas. Entonces, en este caso, no es como dice el dicho, ver para creer, sino al revés, el que cree, ve. Los fanáticos de los ovnis verán astronautas mayas, los religiosos encontrarán imágenes de sus dioses en las tostadas o en las manchas de humedad. Y quienes creen en fantasmas los verán pasar a su lado a cada rato. En fin, lo importante es que todos tengamos claro que nuestros sentidos y nuestro cerebro nos engañan mucho más seguido de lo que pensamos. Bien dicen que a los fantasmas nunca se los ve de frente. El cerebro asocia esa sombra no solo con lo que nos dé miedo, sino también con el sitio donde nos encontremos. Si estamos en la selva, por ejemplo, no la asociaremos con un fantasma, sino con una araña o cualquier otro animal salvaje. Y nuestra cultura también influye a la hora de escuchar algo. Ahora les explicaremos lo que es el llamado momento teniente, palabras en español dentro de canciones cantadas en otro idioma. Y además, una clara explicación de por qué hay quienes están convencidos de que en muchas canciones hay mensajes satánicos.
Hoy en día, algunos fanáticos religiosos utilizan la pareidolia para convencernos de que artistas como Shakira, Thalía, Diego Torres, Alejandro Sanz y muchos otros tienen en sus letras mensajes satánicos que nos llegan directamente al subconsciente. Claro que son tan diabólicamente ingeniosos que solo podemos darnos cuenta si se pone la canción al revés. Y tan malo es el diablo que ha llegado a reclutar hasta famosos músicos cristianos. Bueno, no se asuste. Si usted pudo escuchar estos mensajes es porque su cerebro le ha jugado una mala pasada. Es que cuando nos inducen a escuchar o ver algo, nuestro cerebro lo relaciona y lo acepta inmediatamente. Y más fácil cuanto más creyente sea. Pero si una persona, digamos, de alguna parte, qué sé yo, de Somalia, de alguna parte en la que no haya influencia, digamos, religiosa importante, ni siquiera va a tener la concepción de que existe el demonio, porque para ellos solo existe Dios. Entonces, cuando le dicen que escuche una música satánica del demonio, no va a entender de qué se trata, no va a escuchar nada en ese sentido. Veamos un ejemplo claro. Como en toda pareidolia, nuestro cerebro trata de encontrar formas conocidas en cosas que no las tienen. Y eso es lo que sucede cuando creemos oír palabras en español en canciones que están en otros idiomas. A esto se lo conoce como momento teniente. Chistoso, ¿no? Pero esto tiene un truco. Decirle o escribirle lo que usted tiene que escuchar. De lo contrario, pasa esto. ¿No entendió? Tiene que escuchar huele a foca. Pruebe ahora. Clarito está, ¿verdad? Y hay más ejemplos. Rêver un impossible rêve. Rêver un impossible rêve. ¿Todavía no nos cree? Hagamos una prueba con esta canción del grupo RBD. Escúchela al revés y trate de descifrar su presunto mensaje satánico. ¿Entendió algo? ¿No? Bueno, ahora le pedimos que escuche esta frase. El malo me lleva. Ahora sí la escuchó claramente, ¿verdad? Bueno, decirnos qué tenemos que oír es el truco de quienes venden sus ideas religiosas acusando a todos los demás de ser empleados de un ser imaginario como el diablo. Tan imaginario como los juegos de la pareidolia en nuestra mente. Bueno, clarito está. Hagan la prueba. Si no les dicen qué deben escuchar, casi seguro que no lo van a escuchar. Los fanáticos religiosos saben lo que es la pareidolia y cómo hacer que funcione en aquellos a los que quieren reclutar. Y algo más, tampoco existen los mensajes subliminales. Esos que dicen que con solo poner una palabra escondida nos obligan a hacer lo que no queremos. Y peor, entenderlos si es que esos mensajes están en una canción al revés. Así que chicos, no se dejen vender estas tonterías que además enferman la cabeza. Y por otra parte, vean lo maravilloso que es nuestro cerebro, que en algún momento de su evolución prefirió engañarse a sí mismo para mantenernos a salvo de los peligros que nos acechaban. Y aunque la pareidolia sea usada por algunos vivos para engañarnos y vendernos cualquier cosa, es un mecanismo fabuloso para que nuestro cerebro no colapse procesando demasiada información. Pero se nos acabó el tiempo. Buenas noches. Nos vamos. Ojalá este programa les haya sido útil. Que descansen.